Muy buenas chicos, ¿qué tal vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. En este vídeo me gustaría hablar de algo que, por lo menos en mi entorno o la gente que yo he escuchado hablar de ello en el pasado, siempre se le ha dado una connotación negativa. Siempre que se ha escuchado acerca de la obsesión, de alguien que se obsesiona con algo, se lo ha visto desde un punto negativo. Y es que a mí me gustaría aclarar que, tal y como yo ahora lo veo, hay dos formas de obsesionarte. Puedes obsesionarte con algo material, con tener algo material y que ese material que quieras, esa cosa, ese coche, esa casa, ese reloj, sea lo que sea, digamos que te domine, que tengas miedo por esa cosa, que no lo uses porque le pueda pasar algo, que te domine cualquier cosa material que sea. Esa obsesión por ese objeto sí tiene una parte negativa, sí tiene una connotación negativa tal y como yo lo veo. Pero ¿y si enfocamos esa obsesión hacia nuestro propósito de vida, hacia ese objetivo que nosotros tenemos? Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir y darme un follow por ahí y ver un poco más mi día a día a través de historias, de los posts, o si quieres un contacto un poco más directo que por aquí por YouTube, puedes pasarte por ahí por Instagram y yo os estaré muy agradecido. Antes de meterme ya en el tema de la divina obsesión, como lo veo ahora, que es, como os decía, ese enfoque y esa obsesión hacia tu propósito de vida, me gustaría hablar de los estándares, ya que lo veo muy necesario para llegar a entender esa obsesión tal y como yo la concibo. Los estándares es algo que en general depende mucho de tu entorno. Muchísimas veces, hasta hace un tiempo, hasta que empecé a cambiar mi forma de ver todo, de pensar, a mí me importaban muchísimo más los estándares que tenía mi entorno que los estándares que yo tenía. Me importaban mucho más lo que podía opinar mi familia, mi grupo de amigos cercanos, todo mi entorno, que el estándar, que lo que yo pensaba propiamente. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar esos estándares que tenemos que alcanzar para poder ir subiendo, ir creciendo, ir aumentando, ir mejorándonos, para poder llegar a ese propósito que, tal y como yo lo veo, es el fin por el que estamos aquí, llegar a ese propósito que va de la mano de ayudar a la sociedad. No puede ser un propósito egoísta, ya que no sería un buen propósito. Quiero aclarar que es mi punto de vista y mi perspectiva. Para alcanzar ese propósito siempre tenemos que ir mejorando los estándares. Pero claro, tampoco podemos empezar por un estándar muy alto, porque entonces lo vamos a ver muy lejos y no vamos a poder llegar a él, porque siempre lo vamos a ver súper lejos. Quiero decir, por poner un ejemplo, en el gimnasio, por ejemplo, si los que hayáis empezado hace poco o los que llevéis más tiempo, seguro que lo entenderéis ya mejor. Cuando tú empiezas, tienes un estándar, por ejemplo, tú vas a hacer press de banca y empiezas con la barra, vamos a decir. Empiezas con la barra y ese es tu estándar. Tu estándar es la barra y eso lo vas moviendo las veces que cada una pueda, pero llegas a un punto, o sea, tú sigues y llegas a un punto en el que la barra ya no te cuesta. Ese peso que ya antes te costaba ya es tu peso base y ya
no tienes esa resistencia, ya no necesitas ese esfuerzo para poder levantarlo. Con lo cual tu estándar ya no es nada de nada, sino que ahora la barra ya no te cuesta ese esfuerzo. Con lo cual tienes que aumentar el peso. Meterás discos por cada lado y subirás el peso. Entonces empezarás desde la barra a alcanzar esos 20 kilos, por ejemplo. Tú irás haciendo ejercicios, irás día a día, irá pasando el tiempo y llegarás a esos 20 kilos. Esos 20 kilos llegará a un punto que ya no te cueste, con lo cual tu estándar ya no es la barra solo. Tu estándar ya son los 20 kilos. Y ya de ahí para abajo nunca vas a ir, porque tú siempre que vas al gimnasio quieres ir a más, quieres seguir esforzándote, o así debería ser. Y esos 0 kilos, aunque la barra pese, pero bueno, digamos que ese primer escalón ya no te resulta atractivo, ya no te llama la atención. ¿Por qué? Porque no te cuesta esfuerzo. Ahora ya esos 20 kilos que te costaban llega al punto que tampoco te cuesta esfuerzo, con lo cual ya estás en esos 20 kilos más la barra, subes el peso y sigues día tras día tras día tras día hasta que llegas a 30 kilos. Y así vas subiendo tu estándar en ese ejercicio. Pues en cualquier aspecto de la vida es lo mismo. Por hablar en un tema laboral, con mi experiencia, cuando yo fui a emprender, la primera vez que lo hice, cuando empecé, yo al emprender lo compaginaba con otros trabajos, porque pues con el estudio de tatuajes, que ya lo he mencionado en varios vídeos, yo no podía vivir de ello, con lo cual necesitaba compaginarlo con otros trabajos que me dieran el dinero suficiente como para poder mantenerme. Entonces, yo tenía el trabajo con mi sueldo, o sea, tenía mi puesto de trabajo donde era un asalariado, y tenía mi emprendimiento. Laboralmente, o bueno, económicamente mejor dicho, el salario que tenía en mi trabajo pues era superior a lo que ganaba, que al principio era 0. Bueno, eran pérdidas realmente, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Eran pérdidas, entonces había un desnivel. ¿Qué pasó? Yo me enfoqué, me obsesioné en ese emprendimiento y poco a poco, con esfuerzo, igual que pasa con la barra y los kilos, la balanza se fue igualando. Yo cada vez pues empecé a dejar de perder dinero con el emprendimiento y el sueldo, el salario se mantenía. Pero ¿qué pasa? Que empecé a ganar poco a poco, y a la vez que iba ganando más, yo reducía, en mi caso, las horas de mi trabajo, aunque ganara menos, pero para poder tener más tiempo que dedicar a mi emprendimiento, que era mi objetivo. Entonces, poco a poco, la balanza cambió y llegó un punto que mi estándar ya no era tener un trabajo para poder mantenerme de mi emprendimiento, o tener media jornada laboral para poder subsistir, sino que llegó un punto que ya no necesitaba trabajar para vivir, porque mi emprendimiento me daba el dinero suficiente como para poder vivir. Entonces, para mí el estándar fue subiendo hasta que llegó un punto que podía vivir de mi emprendimiento, de mi pasión, con lo cual mi estándar era pues el vivir de mi pasión, con lo cual ya no concebía el buscar un trabajo para generar más dinero o para cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque para mí yo lo veía como un retroceso, ya que había alcanzado un estándar, un objetivo, que era vivir de lo que realmente me gustaba y vivir pues de mi pasión, con lo cual para mí era dar pasos hacia atrás si en ese momento cogía un trabajo exterior para poder ganar más. Prefería pues vivir con lo que me daba el emprendimiento y así tener el 100% de mi tiempo para dedicarle al emprendimiento. Entonces, como os decía, estos estándares, cualquier emprendedor lo único que busca es establecer un estándar, alcanzarlo y avanzar, aumentar. Porque realmente lo que se busca en realidad es ese crecimiento, es ese avance continuo, es el poder ir poniéndote un objetivo y alcanzarlo. Así
tú mismo te superas a tus objetivos, a tus expectativas, a todo, y vas alcanzando esos objetivos, vas teniendo ese crecimiento que al final es lo que de verdad nos llena por dentro, o a mí por lo menos, y gracias a eso pues nos hace ir subiendo cada vez más el estándar, cada vez más, hasta que pues alcances gracias a esos estándares tu propósito de vida o tu objetivo en lo que estabas enfocado. El alcanzar estos estándares no pasa porque sí, lógicamente, sino sí que podríamos ir al último estándar, aunque lo viéramos muy lejos, porque pasaría igualmente. ¿Cómo conseguimos llegar a ese estándar que nos hemos puesto, superarlo y seguir? Con pequeños hábitos, con pequeños rituales que cada uno se pone en su día a día, o que yo por lo menos me ponía en mi día a día, con una serie de rituales de cosas que hacía sí o sí todos los días, que lo que hacían era ponerme incómodo para ir mejorando día a día, ir acumulando victorias día a día, pequeñas victorias, para ir acercándome a ese estándar, para ir cada vez estando más cerca de ese estándar, llegar al estándar, estabilizarlo, por así decirlo, y ir al siguiente estándar, ir al siguiente nivel. Con lo cual, cada vez que estabilizamos un estándar, cada vez que llegamos a ese estándar y queremos ir al siguiente nivel, queremos mejorar, queremos aumentar, tenemos que añadir nuevos rituales o nuevos hábitos, o mejorar los hábitos que ya tenemos para poder así seguir creciendo. Es así como con esa acumulación diaria de victorias conseguimos pues la victoria de todo el día, de haber logrado todo eso, y así, repetido una y otra vez a lo largo del tiempo, conseguimos alcanzar el estándar y mejorar y subir, y alcanzar el estándar y mejorar y subir, y así continuamente. Porque pensando sobre esto, algo que a mí me ayudó es pensar que tanto el fracaso como el éxito no es algo eventual, no es algo que pase de golpe generalmente o casi nunca, sino que son esas pequeñas sumas diarias que te hace alcanzar, pues si estás acumulando victorias, te harán acumular pues ese éxito. Si estás acumulando derrotas o fracasos, pues te hará acumular una situación que estoy seguro que cuando llegues a ella no te va a gustar, ya que habrás alcanzado ese fracaso y habrás retrocedido o te habrás estancado, y después de estancarte irás para abajo, con lo cual tendrás que volver a empezar. Entonces, como os digo, ese éxito, al no ser eventual, por verle el lado positivo, simplemente tenemos que ir acumulando hasta que llegamos a cierto nivel, y ahí hay que seguir. Una vez llegas a un nivel, no te puedes parar, no te puedes estancar, porque aunque tú no te des cuenta, irás poco a poco hacia abajo. Todo el mundo que se ha estancado en el nivel que sea, por muy alto que sea, con el paso del tiempo se ve que esa persona ha ido hacia abajo. Haya tenido que pasar, depende del éxito que tengas y el sector de la vida en la que estemos hablando, pues tardarás más o menos, pero vas a ir hacia abajo. Por eso, en el momento que dejamos de querer crecer y querer seguir avanzando, empezamos a acumular esos fracasos. Aunque nosotros veamos que no cambia nada, que nuestro día a día parece que es igual, si dejamos de hacer esos rituales, esos hábitos, nos estancaremos y poco a poco iremos hacia abajo. Sí o sí. Es inevitable, porque nos iremos confiando, y al confiarte el siguiente paso es hacia abajo. Y ahora que ya hemos hablado de los estándares, que es algo que quería dejar claro antes de meternos en lo siguiente, me gustaría hablar de la obsesión, de esa divina obsesión. Si tú tienes ya claro tu propósito, tú tienes claro ya tus metas, tus objetivos, como quieras llamarlo, tienes que obsesionarte. No hay otro camino para alcanzar ese éxito. Te tienes que obsesionar. Tienes que respirar por y para ese propósito. Tienes que pensar cada acción que hagas si te acerca o te aleja de ese propósito. No hay otro camino. No hay otra forma de lograrlo.
si tu propósito de vida es el que sea, bueno, por poner un ejemplo, supongo que todos conoceréis a Michael Phelps, el nadador, en su prime, cuando estaba en su momento más top, después de esas Olimpiadas, que si no me equivoco ganó 8 medallas, le preguntaron que cómo lo hizo. Y es que aquí, antes de hablar de ello, me gustaría aclarar algo que él dejó totalmente a la vista de todos, y es que cuando tú consigues esas 8 medallas, todo el mundo lo celebra. Pero celebra el hecho de que hayas ganado 8 medallas, no celebran todo el tiempo que tú has estado trabajando en silencio para llegar hasta este punto. Le ha pasado a todos los que están arriba, por ejemplo el de Amazon, pues cuando empezó con Amazon nadie celebraba su día a día, nadie, bueno, ni creía ni nada en él, pero nadie celebraba el trabajo que él ponía día a día. Simplemente celebraron cuando ya llegó a ser Amazon lo que llegó a ser, aunque ahora es mucho más, pero cuando ya alcanzó esa meta de llegar a ser lo que es, todo el mundo lo celebraba, todo el mundo, yo creía en ti, todo. Esa victoria que haces pública es lo que todo el mundo celebra, pero todo ese trabajo que hay detrás durante meses, años, el tiempo que te haya llevado, nadie lo va a celebrar excepto tú. Eso es lo que tú te vas a llevar, ese camino en silencio en el que tienes que estar trabajando para lograr ese objetivo. Entonces, dicho esto, cuando Michael Phelps ganó las medallas y le preguntaron que cómo había logrado esa hazaña, se explica muy fácil, y es que él se obsesionó al máximo, tenía una divina obsesión con la natación. Él sentía la natación todas las horas que estaba despierto. Cuando no estaba entrenando fuera del agua, estaba viendo vídeos de natación, estaba repasando sus entrenamientos, estaba pensando cómo mejorar. Luego se dedicaba a entrenar físicamente para llevar su cuerpo al máximo nivel aplicado a la natación, a poner a su cuerpo en su máximo potencial para su objetivo. Y luego venían todos los entrenamientos de nadar, mejorar. Entonces, cuando a él le preguntaron que cómo lo había logrado, él dijo, cuando todos entrenaban 2 veces al día, yo entrenaba 3 o 4 veces. Cuando todos entrenaban 3 veces, yo entrenaba más veces y con más intensidad. Cuando todos entrenaban 5 veces a la semana, yo entrenaba 7 días a la semana. Y así con todo. Él únicamente se obsesionó al 100% con su objetivo que él quería cumplir. Y es esa divina obsesión que le ocupaba todo el tiempo lo que le llevó a conseguir su objetivo, junto a todos los rituales diarios del entrenamiento, la alimentación, la formación, absolutamente todos los rituales, todos los hábitos que tenía día a día para sumarlos a la obsesión y llegar a su propósito, a su objetivo. No fue fácil, no era fácil, no lo va a ser, porque no tiene que serlo, pero tienes que hacer todo ese trabajo para poder llegar a ese objetivo. Y si añades todos los hábitos que te va a hacer ir subiendo poco a poco tus estándares, siempre con tu propósito en mente, siempre creyendo en ti, ganando autoconfianza día a día gracias a esas pequeñas victorias, durante el tiempo que necesites para lograrlo, sí o sí, si lo acompañas de obsesión, de saturar tu mente con que lo vas a lograr, y con tu obsesión, si es en el caso de, por ejemplo, de nadar, con el tema de la natación, sí o sí, si sumas todos los elementos, lo vas a lograr. No hay posibilidad de fallo. No hay. Siempre y cuando tú creas al 100% que tú lo vas a lograr. Y aunque al principio lo normal es no creerlo de verdad, no sentirlo de verdad, para eso son esos hábitos y esos estándares, para ir ganando día a día, mes a mes, autoconfianza y ver esa percepción de éxito cada vez más posible, más cercana, hasta que estés 100% convencido
o 200% convencido de que lo vas a lograr. Simplemente necesitarás X tiempo para poder repetir tus hábitos las veces que hagan falta para llegar a ese objetivo. Con lo cual quería dejar muy claro este giro de la obsesión que en mi caso se le da una connotación muy negativa, hasta que vi que si lo enfocabas en la dirección correcta, esa divina obsesión era lo que te iba a hacer, junto a las pequeñas victorias, los hábitos y todo lo que ya hemos hablado, llegar a tu propósito de vida. Con lo cual, si ya tenéis vuestro propósito, os tenéis que obsesionar, saturar vuestra mente con vuestro objetivo. Tenéis que obsesionaros de verdad, tenéis que dedicaros todo el tiempo que podáis a aplicar para ese objetivo. Hoy en día con YouTube es muy fácil saturar el cerebro. No os pongáis a ver La que se avecina, si podéis ver, en el caso de Michael Phelps, vídeos de natación. Saturar vuestro día a día con vuestra divina obsesión para poder llegar al propósito y sumarle todos los hábitos que ese objetivo requiera para poder llegar a ser vuestra mejor versión para aplicar a ese objetivo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya conseguido explicarlo bien, la diferencia de una obsesión hacia algo material que realmente lo único que hace es gobernarte a ti y no dejarte llevar por todo eso material, sin obsesionarse por ese propósito que tiene que aplicar y añadir algo a la sociedad, ayudar. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, podéis hacérmela por Instagram, José Hernández Kaizen, o si no, por ahí podéis dejármela en los comentarios. Y si habéis tenido alguna experiencia de obsesionaros con algo hasta lograrlo, o si estáis en ello, también se agradece mucho que lo dejéis en los comentarios para ver pues el paso de la gente o en el camino que están. Así que nos seguiremos viendo en los próximos vídeos. Chao, chao.